Parece que hoy debatir de fútbol está hasta más de moda que jugar al fútbol. Así que voy a darte 5 consejos, 5 tips, 5 estrategias, 5 maneras de tener mejores posibilidades de triunfar en un debate. Siempre entendiendo que triunfar en un debate tiene que ver con la posible refutación del otro. Más allá de que lo más interesante de hablar con alguien, de intercambiar ideas, sea justamente la riqueza de este intercambio. Pero es indudable que todos quieren tener la razón. Y para tener la razón hay que saber sustentarla. Hay que tener el aval del otro o lograr la contradicción del otro. Y acá voy a decirte, para mí, cuáles son 5 maneras que no veo tan seguido en las demás personas, en las que te pueden ayudar mucho a poder triunfar. Que todas requieren esfuerzo y ninguna es por arte de magia. Y siempre, como ya dije, hay que tener en cuenta de que esta es una visión personal de algunas cosas que yo uso y que son súper interesantes y que muy pocas personas se le esperan. Así que, sin más preámbulos, 5 consejos para debatir mejor sobre fútbol. Consejo número 1. Inventar estadísticas e inventar argumentos. Esto parecería que empezamos diciendo que tenés que mentir, pero no tiene nada que ver con decir un dato falso o un argumento que no tenga sentido, sino con crear. El hecho de que vos puedas tener algo propio, algo tuyo, algo que no lo hayas sacado de ningún lado y que cuando es un dato tenga que ver con la investigación y la recopilación. Cuando es un argumento, tenga que ver con la reflexión, con el hecho de que vos puedas conceptualizar algo que nadie conceptualizó todavía y que, por ende, va a sorprender y, por ende, no va a tener respuesta. O que al menos va a tener que obligar al rival a improvisar una respuesta ante esto que vos trajiste que nadie tenía. Esto imagínenselo traspolado a un debate que puede ser histórico como, por ejemplo, Boca River, Independiente Racing o quién es el quinto grande. Es muy posible de que los argumentos generales todos ya lo saben. El que está a favor de un punto o del otro ya sabe cuál es su punto y cuál es el del otro. Pero si el otro te da un argumento que no tiene nadie, ya sea un dato nuevo o un argumento nuevo, eso va a ser mucho más difícil de refutar y puede ser ese plus, ese diferencial, que haga que puedas ganar. Por ejemplo, si vamos a la recopilación de estadísticas, tiene mucho que ver con trabajo de hormiga. Hacerte un Excel o anotarte y simplemente hacerlo vos mismo. Vamos a poner un ejemplo muy básico. Uno te quiere decir que un jugador no fue muy importante en la carrera en un equipo europeo. Entonces quizás no hay muchos datos, porque era un mediocampista y no tenés la manera realmente de medir hasta qué punto, si no metió goles y tantas asistencias, fue influyente. Y como quizás es una temporada antigua y no tenés tantas maneras de llegar a vislumbrar si fue importante o no, no te queda otra que ponerte las pilas y investigar. En este caso, una cosa que podrías hacer sería revisar las formaciones de una temporada entera de la liga en la que están criticándolo. Para ver, por ejemplo, si fue titular, cuántas veces los cambiaban en el banco, si fue cambiando en ser titular y suplente, cómo le fue cuando fue titular, cómo le fue cuando fue suplente, si participó en los goles. En este caso, podías revisar los resúmenes de los diferentes partidos y ver si realmente no participaba nunca en los goles o quizás no hacía asistencias, pero hacía jugadas en las de que sus pases eran importantes para que la jugada sea peligrosa. Todo este tipo de datos recopilados que salen de lo común, de los goles de asistencias, y que no están en internet, porque quizás es un jugador muy puntual, ganar un diferencial total. Y eso te dice, no, este jugador no tuvo nada en este momento. Y vos le dirías, ¿cómo que no? Participó en 10 goles en la temporada, jugó más minutos que nadie, en los partidos que jugó titular su equipo no perdió nunca. Pero esto no existe. Ese dato quizás es imposible de recopilar si lo buscas en una empresa, si lo buscas en YouTube, si lo buscas en cualquier lado. Pero lo tenés vos. Y eso hace que posiblemente sea prácticamente irrefutable el punto, porque te tomaste el trabajo de hacerlo. En cuanto al argumento, puede tener que ver con millones de cosas. Encontrar un aspecto que nadie toma al que vos considerás importante. Por ejemplo, uno dice que un equipo es bueno internacionalmente más que otro porque tiene más títulos. Y quizás la diferencia es muy pequeña. Entonces vos extraes el hecho de la dificultad de los rivales y en base a la dificultad de los rivales armás algún sistema en el que puedas medir esa dificultad en base, por ejemplo, a cómo le había ido en la liga de ese año el equipo que se enfrentó contra este equipo que estamos comparando con el otro. De esa manera vos te habrías armado un argumento en el que dirías, sí, está bien, el tuyo tiene un mejor rendimiento internacional en cuanto a resultados, pero tenés que tener en cuenta a los rivales. Esto que acabo de decir no es nada inventado, a muchos se le puede ocurrir, pero aplicado a cada debate sí puede ser algo que sea innovador. El punto general es que si vos sos creativo y te tomas el trabajo de investigar y de pensar, los argumentos van a ser más potentes. Que si simplemente vas por lo que dicen todos, de decir, bueno, tiene esto, tiene este título, no descendido, qué sé yo. Cuanto más creativo seas, cuanto más específico seas y cuanto más personal sea tu argumento, cuanto más tenga algo propio,
va a ser mucho más difícil que cualquiera te lo refute. Punto número 2. No dar por obvios los argumentos más fuertes del rival. Esto es muy simple y creo que todo el mundo sabe que cuando tenés una postura que solés defender porque sos hincha o porque simplemente tenés empatía por un jugador, sabés lo que vas a decir. Y por tanto, si hay una dicotomía entre, por ejemplo, Boca River, Real Madrid y Barcelona, Cristiano Ronaldo, Messi, lo que va a decir el otro también lo sabes. Y es una herramienta excelente, porque el arma más potente que tenga el rival va a ser el conocimiento público, y vas a poder acceder a ella para, en base a lo que se dice, desmenuzarla, destruirla y poder debatirla. Esto no siempre va a querer decir que vas a ganar en el punto más fuerte del rival, sino va a querer decir que vas a debatirlo, vas a discutirlo. Vas a tener las herramientas para que el momento en el que él pensaba que iba a decir algo y vos le ibas a decir que sí, o que le ibas a saltar con otro tema, vos le ibas a pelear, vos le vas a argumentar. Y un momento del debate que iba a ser una especie de goleada para el otro, capaz que si tenés habilidad, si encontrás las herramientas, si recopilás los datos puntuales y los argumentos necesarios, va a ser un momento de un debate mucho más tenso y más parejo de lo que cualquiera podría pensar. Porque vos sabés cuál es tu argumento más fuerte. Pero si seguiste el consejo número 1 y lo inventaste vos mismo y el rival no sabe cuál es imposible que el rival tenga manera de responderlo de manera sustentada. Va a ser mucho más improvisado. Ahora, si el rival tiene un arma muy fuerte y vos sabés cuál es, puedes encontrar la manera de molestarlo. Y si en tus argumentos más fuertes el rival no tiene manera de frenarlos, porque son tuyos, pero en cambio como el rival los argumentos más genéricos, pero igual potentes, y vos sabés cómo responderlos, esa diferencia entre cuando vos tengas la posibilidad de tener tu momento, aprovecharlo, y que tu rival no lo aproveche también, hace también el hecho de que el debate puede ir más para tu lado. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Boca es mejor internacionalmente que River. Básicamente algo que nadie se pondría a debatir, y también hace que el que lo diga tenga menos recursos para defenderlo. Porque si bien va a decir tengo más Copa Libertadores, tengo más mundiales, tengo mejor desempeño en general, eso no quiere decir de que tenga tantas herramientas como en otros argumentos, que quizás como son más debatibles con River, ahí sí tiene más cosas que decir, porque se espera que el otro te ponga contracara. No en caso de este. Por ejemplo, River, en el caso de su historia, puede recalcar la de parte de la máquina, que fue antes de la existencia de Copa Libertadores, y argumentar que la medición internacional, si bien está buena porque hace que vos seas el mejor de un amplio margen de países, no es equiparada para toda la historia. Y si River de la máquina se considera prácticamente el mejor River de la historia sin ganar nada internacional, ¿cómo podemos saber qué hubiese pasado si en esa época había Copa Libertadores y hasta si había mundiales? ¿No es un poco injusto? ¿No es una medición que tiene en cuenta solamente una parte de la historia? Más teniendo en cuenta de que lo que pasó con River fue en era profesional, que por lo general es una área más validada. Esto no quiere decir que con eso que digas ahí le vas a ganar al de Boca, en ese punto. Pero sí, lo vas a poner en un jaque, lo vas a poner en un lugar en el que su argumento, que si bien sigue siendo válido, tiene menos validez que antes ahora. Porque lo pusiste en tela de juicio, porque pusiste un golcito en esa goleada supuesta que te iba a pegar en ese aspecto. Y si después vos evitás que te meta goles en tus argumentos fuertes, va a ser una diferencia. Esto quiere decir de que no hay que dar por obvio las cosas. Hay veces de que lo que más uno piensa que es imposible vencer, a veces sí se puede. Porque como son argumentos muy lineales y en general poco argumentados porque se dan por obvio, hay muchos huecos por los que agarrar. Otro caso es el de River cuando habla de las décadas. De que década por década dominó más décadas que Boca. Pero en realidad eso es súper subjetivo. Porque si te fijas, ¿por qué medís las décadas del 10 al 20 y no del 21 al 31 o del 25 al 35? No sé si ustedes sabían que si medís las décadas del 5 al 5, Boca domina más décadas que River. Pero si la medís del 0 al 0, River domina más décadas que Boca. Y vos podrás decir, ¿y eso qué tiene que ver? Lo importante es del 0 al 0. Y yo te preguntaría, ¿por qué? Porque hay que medirla de una manera en la que elegís un número y no otro. Hay que saber argumentar eso. Y con ese argumento que acabo de decir, desmonto algo que sería básicamente irrefutable. Que River tiene más regularidad que Boca década por década. Pero que en realidad es algo arbitrario elegir un número y no otro. Y no quiere decir de que esto que estoy diciendo sea el argumento definitivo para ganar. Es algo molesto. Y no todo el mundo sabe contestar ese tipo de argumentos. Por eso, ponerse a pensar en los puntos más fuertes del rival para ver qué debilidades tienen y ahí meterse puede ser muy útil. Ese es el punto 2. El tercer punto es muy corto y tiene que ver con declarar con mesura. Cuanto más tibio o específico seas a la hora de decir una declaración en un debate, es menos probable que te lo refuten. Por ejemplo, yo te digo ahora, Boca es infinitamente mejor que River en lo internacional. Le pasa el trapo. Es una cosa totalmente obscena.
Eso sería un error. Porque con que simplemente el otro te ponga en tela de juicio un poco lo que estás diciendo, ya va a demostrarte de que la diferencia no es tanta. En cambio, si vos decís, Boca es internacionalmente más consistente que River en las competencias internacionales de tal época a tal época, ahí ya es un argumento mucho más desmontable. Y fíjense cómo lo resolvemos con lo anterior. Si en vez de simplemente decir que Boca es mejor internacionalmente que River de una manera general y abrumadora, lo especificamos, lo que yo dije antes desaparece. Y de repente tenés que meterte mucho más adentro para poder refutarlo. Cuanto más vago seas, es mejor. Pero no es vago en un mal sentido. Tiene que ver con el hecho de que declaraciones muy potentes son más fáciles de refutar. Porque con que haya un caso que ya contradiga eso tan extremo que dijiste, ya está, fue refutado. Cuando yo digo Messi es infinitamente mejor que Cristiano Ronaldo, es algo que cualquier persona que está preparada y tiene argumentos por lo de Cristiano te va a demostrar que hay muchas cosas que el portugués es mejor que Messi. Y ahí ya hace de que al vos haber dicho al principio que era infinitamente mejor, caigas en tu contradicción. De tener que decir, bueno, no es infinitamente mejor, es mejor. Pero te hubiese ahorrado toda esa parte en la de que el otro te pegaba una especie de paliza, simplemente diciendo, Messi es un jugador que técnicamente, en cuanto a lo que significa los recursos futbolísticos y en base a la variedad de títulos que consiguió en su carrera, es superior a Cristiano Ronaldo. Ahí, la manera en la que el otro te podía refutar tiene un margen mucho más pequeño, porque tiene que ir por el camino que vos elegiste. Por ende, la generalidad de lo que vos digas, la especificidad, va a también condicionar la especificidad que tiene el otro para argumentar. Y como muchas veces la gente no se prepara, cuanto más específico seas, es mucho más probable que el otro no tenga argumentos para hacerlo. Pero cuanto más global seas, más genérico seas, ahí sí. Por esa razón, las declaraciones absolutistas son muy fáciles de refutar. Y si bien se ven mejor y quedan más polémicas a la hora de decirlas, al mismo tiempo son más refutables. En cambio, la mesura, el hecho de ser criterioso, frío y no exagerado, va a hacer que sea muchísimo más difícil. Y cuanto más específico seas, mucho mejor. Porque corres con tu camino. Dejas el margen que vos querés dejarle, no el que el otro quiere tomar. Punto número 4. Y este me parece muy divertido y es de los que menos tiene que ver con la investigación y más tiene que ver con lo que significa la sensación de victoria o de derrota en el debate, tanto para vos, para el otro, como para la gente que puede estar mirando, si es que, no sé, te metes en un debate en el que hay gente escuchando, o estás en la escuela, o algún ambiente en el que no haya solamente vos y un rival, sino que también haya una especie de público que pueda estar jugando. El hecho de que por mucho tiempo un rival domine un debate va a verse de una manera subjetiva, obviamente, como más momentos en los de que vos pensás que otro va ganando. Por ende, si vos ya sabés los argumentos, los investigaste, intentaste meterte como hablamos en el punto 2, pero no pudiste, porque realmente no hay por dónde entrarle, no te conviene meterte. Al contrario, te conviene dar la razón lo más rápido que puedas para que del tema que el otro quiere hablar se hable lo menos posible. Y después vos, cómo expliques tus argumentos y cómo le des importancia a lo tuyo, si el otro sí se mete más y quiere debatirte, y así todo vos estás más preparado, va a haber más tiempo del debate en el que vos estés dominándolo. Cuanto menos tiempo se hable de la Champions, si sos el de que defiende al Barcelona y estás enfrentándote contra el Real Madrid, mejor. Hablemos de las inferiores, hablemos de lo nacional y el estilo de juego, hablemos del legado, hablemos de los jugadores que pasaron por el club, por ejemplo. Cuanto más tiempo hables de lo que vos estás cómodo, mejor. Esto no quiere decir de que si diste la razón al rival, ya está, ya perdiste. Porque hay maneras de dar la razón y maneras de dar la razón. Porque, por ejemplo, uno de los otros te puede decir, el Real Madrid es infinitamente superior al Barcelona en lo internacional. Y vos deberías decir, bueno, sí, es medio así, porque el Real Madrid es infinitamente mejor a todos los equipos. Pero a la hora de dar la razón, no hace falta que vos le digas, sí, es infinitamente superior. Sino que ahí, pues, utilizando una táctica más retórica que otra cosa, decir algo así como, sí, en el internacional, el Madrid es superior. Pero no es lo único. Entonces, de esa manera, ya saltaste un tema y no le diste tanta importancia como el otro le daba. Y al mismo tiempo, te metes en lo que a vos te importa. Reitero, esto es un recurso para evitar que el rival se luzca en los momentos que tiene que lucir. Saltearle los temas importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando vos estás intentando rebatir lo que el otro ya tiene re claro, es cuando el rival va a empezar a demostrar sus argumentos, sus recursos. Y esos recursos son los que hacen quedar bien el debate. Si él tenía 5 datos para dar
en un debate sobre internacionalmente y vos le permitís hacerlo, claramente ahí se va a lucir. Pero en cambio yo le da la razón y listo. Eso que iba a decir él, esos argumentos que él tenía, no los puede decir. Es como cuando estás jugando al truco y tenés el ancho de espada, el ancho de basto y el 7. Y el rival tiene un 4 y se va al mazo directamente. En cierto punto evitaste la goleada, de que si hubiese pasado que ya tenías un 3, un 7 de oro. En ese sentido, irte al mazo es mucho más sencillo y más útil, porque en lo visual, si lo argumentás bien y si das la razón de una manera mesurada y específica, tirando para tu lado de la pelota en lo argumental, va a hacer verse como que fue solamente un pasaje muy pequeño del debate y de que el tema del que él quería hablar no era tan importante. El punto 2 y el punto 4 parecen contradictorios, y lo son en parte, porque tiene que ver con tu trabajo de investigación y por los recursos que vos tengas. Si vos, por ejemplo, tuviste los recursos para meterte con el tema internacional del Real Madrid, metete con ellos. Lo mejor va a ser utilizar el punto 2. Pero si es un tema en el que realmente no pensás meterte porque es muy complejo, porque pensás que es imposible ganar, o porque simplemente no tuviste tiempo, el hecho de dar la razón rápido a las cosas correctas es buenísimo. A las cosas correctas. Vos nunca vas a decir, sí, el Barça es mejor que el Real Madrid en general, punto, pariste el debate. Pero sí, dar razones pequeñas. Esto quiere decir, en pequeñas argumentaciones, sí dar la razón. Para hablar vos. Para tener vos el momento de poder explicar lo que vos crees que hace mejor a tu equipo. Porque siempre va a ser una lucha de criterios. Y esta lucha de criterios va a tener que ver justamente con que lo que es más importante para vos no es más importante para el otro. Entonces, lo que es más importante para el otro, está perfecto que sea más importante para el otro. Pero a vos no te interesa. Dale la razón en el argumento, no en el criterio. Esa es la clave. No darle la razón en que lo internacional es lo más importante para medir y que encima tu equipo es peor internacionalmente. Sino que simplemente, sí, está bien, vos sos superior en este aspecto. Pero para mí lo más importante es todo esto. Y te explico por qué. El rival te puede hacer lo mismo y darte la razón. Y ahí, bueno, por esa razón, cuantas más herramientas tengas de estas que te estoy dando, es más probable que pueda vencer, entre comillas. Pero bueno, es siempre dependiendo del rival y la situación. Estas son cosas que no son arte de magia. Tienen que ver con una aplicación y con una investigación y con muchas cosas. Vamos con el último. Punto número 5, pero no menos importante, como se suele decir de manera ultra cliché, cuestionar los números. Acá el problema viene de la mano con que hoy no se los cuestiona, con que están endiosados. Se dice dato mata relato, pero yo no estoy tan de acuerdo con eso. Obviamente un número y una estadística en sí misma es súper valiosa y puede ser lo que sustente tu argumento. Siempre va a ser lo que sustente tu argumento. Y por eso para mí relato mata dato. Una buena pregunta, un buen cuestionamiento, un buen conjunto de premisas y conclusiones va a ser siempre superior a un dato. Porque el dato solamente es un dato en sí mismo. Lo que está atrás es lo que lo hace potente. Y esto no quiere decir de que no tenés que usar datos, sí tenés que usarlos, son súper importantes. No lo digo porque me parece obvio a esta altura. Estadísticas hay que usarlas. Pero cuestionarlas del otro es re molesto. Y para mí hay dos tipos de cuestionamientos. El formal y el informal. Y esto no estoy inventando en el momento, no es que tiene algún sentido lógico. El formal tiene que ver con cómo encontraron ese dato. Por eso el primer punto de todos, el que dije yo, es hacerlo vos mismo, porque tenés toda la certeza de que vos lo estás haciendo. Pero, preguntar por las fuentes, clave tenerlas vos también si tenés datos de otras personas, pero si le preguntás al otro cuál es la fuente, muchas veces el otro va a deschavarse, porque va a terminar diciendo que lo sacó de algún lado que no es muy fiable, o que lo encontró en algún lugar que realmente no tiene tanto sustento. Si de por sí sustento tiene que ver con la legitimidad, por ejemplo lo sacó de Wikipedia, ya va a quedar mal. Aunque el dato sea correcto, pero va a quedar mal. Y eso es una buena herramienta para tener un punto de legitimidad a tu favor en el debate. Ahora, si te dice sí quién lo sacó, si tiene la fuente exacta, ahí llega el momento de las siguientes preguntas formales, que tiene que ver con método de recopilación de datos, interés o no de la empresa en que ese dato juega a favor o en contra de un lado o del otro. O sea, la objetividad que tiene esa persona que recuperó los datos. Todo ese tipo de preguntas son muy molestas porque por lo general van a terminar con ni idea. Van a terminar con y la verdad que no sé cómo recopilaron esos datos. La verdad que no tengo idea de cómo formularon esta estadística que juega a favor de este equipo. ¿Tuvieron en cuenta esto? Le podrías preguntar. ¿Tuvieron en cuenta esto otro? ¿Tuvieron en cuenta esto otro? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en el que decimos un jugador tiene más partidos en Premier que otro. Y vos decís, interesante, es un dato, ¿no? Este jugador tiene más partidos en Premier que este otro. Ambos jugaron toda su carrera en Premier, por tanto, este fue más importante. Pero ¿se toman en cuenta la cantidad de minutos jugados? ¿Se toman en cuenta cuándo fui suplente, cuándo fui titular? Es un ejemplo muy básico, para que se entienda. Pero el hecho de desmenuzar y hacer preguntas al dato hace de que el dato
tiemble. Porque de repente, como el otro no tiene idea, hace que el otro está hablando de algo sin saber realmente lo que es. Y quizás el dato está buenísimo. Y capaz que vos sabés que está buenísimo. Pero preguntándole cosas a ese dato, vas a darte cuenta que el otro no sabe tanto de lo que supuestamente sabe. Y el hecho de demostrar que el otro no sabe sobre algo, en la imagen, la sensación de victoria del debate, fue a tu favor. Las preguntas formales tienen que ver con el método, con las fuentes y con más que nada cómo llegaste a ese lugar. El hecho de cómo sabes que es verdad eso que estás diciendo, o qué tan potente es la verdad que estás diciendo. La parte informal tiene que ver con hasta qué punto ese dato es importante. Hasta qué punto ese dato realmente es algo que puede ser interesante o que puede ser valioso. Por ejemplo, hablamos de un partido cualquiera y decimos, mi equipo tuvo 20 tiros al arco y el otro tuvo solamente 10. Por ende, yo tengo la razón en decir que mi equipo fue mejor ofensivamente que el tuyo. Estoy haciendo un argumento muy boludo como para que sea fácil de refutar, pero esto, cuando son mejores argumentos, también pueden ser refutados. O al menos no refutados, sino intentar refutarlos o meterse un poco en el medio de esa cosa de que uno dice un dato y no responder nada. En el caso de, por ejemplo, mencionar los tiros al arco, podemos meternos con muchas cosas. Por ejemplo, el tiro al arco, ¿de dónde fue? ¿Te diste en cuenta si fue fuera dentro del área? ¿Si fue al arco o no fue al arco? ¿Los tiros bloqueados, dónde fueron bloqueados? ¿Si fueron dentro del área o fuera del área? ¿Tuviste en cuenta los expected goals? ¿Tuviste en cuenta en cuanto a los expected goals si hubo jugadas con expected goal bajo pero casi todas fueron claras? ¿Tuviste en cuenta los pases clave? ¿Tuviste en cuenta las big chances? Más allá de todo, ¿tuviste en cuenta los centros? ¿Tuviste en cuenta el dominio general del partido? ¿Tuviste en cuenta si las jugadas fueron aisladas o fueron a través de patrones futbolísticos? ¿Cuántas más tuviste en cuenta? Cuando un dato que supuestamente tiene un valor, vos cuestionás su valor de verdad y le pones datos alrededor o preguntas alrededor en base a por qué eso es importante, hace de que si bien el otro pueda sustentar perfectamente de dónde sacó ese dato, el dato pierda valor. Por ejemplo, lo mismo con una estadística de porcentaje de puntos. Una estadística de 2 equipos en una liga. ¿Tuviste en cuenta el calendario? ¿Cómo afecta? ¿Tuviste en cuenta si jugaron Copa o no jugaron Copa? ¿Tuviste en cuenta cuándo jugaron con suplentes? ¿Tuviste en cuenta las fuerzas arbitrales a favor y en contra? ¿Tuviste en cuenta cuántos partidos este equipo mereció ganar y no ganó? ¿Este equipo cuántas veces mereció ganar y no ganó? Preguntar. Cuestionar la validez de un dato. Cuestionar mediante preguntas. En general es difícil de responder. Recomiendo que vean La Media Inglesa. Gran canal. Y hay muchos videos que hacen una excelente utilización de los datos. Y lo interesantísimo es de que no usan uno solo, sino que usan muchos. Entonces ahí se rodean de un escudo que hace que sea muy irrefutable lo que dicen. Vean el video de Haaland, el último que hicieron, es muy popular aparte. Es una manera de darse cuenta cómo utilizar datos. La Media Inglesa es obra maestra en ese sentido. Díganme qué les parece. Entiendan que esto es totalmente subjetivo, esto es mi postura, estas son herramientas que tienen que usar, no son obras de arte, no son cosas mágicas ni nada de eso. Simplemente son cosas que tenía ganas de decir y que me parecen interesantes que se pueden aplicar. Sin más preámbulos, nos vemos.